pocos protagonistas de la historia de México han generado tanta admiración, discusión y polémica como Benito Juárez. También conocido como el Benemérito de las Américas, Juárez fue gobernador de Oaxaca, presidente de la Suprema Corte de Justicia, presidente de la República y personaje fundamental en la construcción del Estado laico durante la Guerra de Reforma y en la consolidación de la independencia nacional frente a la Segunda Intervención Francesa. No resulta extraño que, a partir de su muerte, ocurrida en julio de 1872, surgiera un culto alrededor de su figura. El gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada lo recordó en la fecha de su fallecimiento, mientras que Porfirio Díaz conmemoró su nacimiento el 21 de marzo y erigió en su honor varios monumentos, como el hemiciclo en Alameda de la Ciudad de México, inaugurado en los festejos del centenario de la independencia en 1910, utilizándolo como símbolo para capitalizarlo políticamente. En la posrevolución, el muralismo y el indigenismo lo presentaron como un emblema de la lucha social, y el régimen del PRI empleó su memoria como insignia del Estado laico y el orden social. No obstante, Juárez conservó su lugar preeminente en nuestra historia y en nuestra memoria histórica. Benito Juárez es un personaje central en la historia de México, ya que él gobernó a nuestro país en lo que podemos llamar el tiempo eje de su historia, cuando pudo haberse convertido en un protectorado francés o incluso en un protectorado estadounidense y consumó su segunda independencia y logró consolidar al Estado Nacional Mexicano, entendido como el Estado liberal, de derecho, republicano, federal y laico. México era entonces un país que había vivido una gran inestabilidad política ante el acoso internacional y la lucha por el poder entre diferentes proyectos de nación. El tiempo de Juárez va a ser el que defina ya al Estado mexicano y que establezca un principio fundamental que es el cumplimiento de la ley, que no se había logrado a pesar de diversas constituciones. Pero, ¿qué es lo que hace a Juárez único? Benito Juárez es admirable desde todos puntos de vista, porque él nació en San Pablo, Guelatao, que queda pues en una sierra por demás intrincada. Imaginemos cómo sería el camino de un adolescente de 12 años cuando salió de su pueblo rumbo a Oaxaca. Para conocer su vida se puede leer su obra autobiográfica Los apuntes para mis hijos. Ahí él describe que él no tuvo la fortuna de conocer a sus padres, miembros de la raza primitiva del país, y que lo educaron sus abuelos paternos, también miembros de la nación zapoteca. No habló español, sino hasta que llega a tener 12 años, que viene a la ciudad de Oaxaca buscando a su hermana, que era una empleada doméstica en la casa de la familia Maza, una de las familias más adineradas de Oaxaca. Después logró colocarse en la casa de Antonio Salanueva, un fraile que lo mandó al seminario a estudiar, donde obtuvo magníficas calificaciones. Pero Juárez no tenía vocación para ser cura y entró al Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, que era una institución
que no estaba bajo la jurisdicción de la Iglesia, la jerarquía eclesiástica oaxaqueña, atacaba constantemente, la llamaba casa de prostitución, y a los estudiantes herejes y libertinos. Fue ahí donde se formó Benito Juárez, que va a ser el primer abogado titulado en Oaxaca. Él es ante todo eso, un hombre de derecho que quiere que se cumpla con la ley, y esto es lo que va a intentar a lo largo de su vida. Es de admirar que una sociedad conservadora y racista como la mexicana de entonces haya tenido al primer presidente indígena de toda América Latina. Los enemigos le llamaban el Indio Juárez y querían que dejara la presidencia porque consideraba que no estaba preparado para gobernar, precisamente por su origen racial. Por eso es tan admirable que haya logrado tener una carrera brillante en los 3 niveles de gobierno y en los 3 poderes. Primero en el ámbito local de su estado y después en el ámbito federal. En el ámbito local alternó la vida académica con la política. Fue maestro y director del Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca y ministro suplente del Tribunal Superior de Justicia, juez y diputado local. Después sería secretario de gobierno del estado y gobernador en 4 ocasiones. Cabe destacar que en todos sus gobiernos va a hacer obras importantes, va a hacer el Código Penal del Estado, va a abrir escuelas, fue diputado federal, después va a ser hostilizado por Antonio López de Santa Anna cuando regrese a la presidencia y lo va a mandar a San Juan de Ulúa y al exilio. Vivirá en Nueva Orleans enrollando tabaco, y todas las personas, los líderes políticos a los que Santa Anna hostilizó y mandó al exilio se van a reunir en la Junta Revolucionaria de Bronzeville que encabezó Melchor Ocampo para ver cómo pueden acabar con la era santanista. Juárez va a convencer a los personajes que estaban en este plan que había que apoyar al movimiento de Ayutla para que se convirtiera en nacional y acabara con la etapa santanista. Cuando aquel movimiento revolucionario triunfa, Juárez, como asesor de Juan Álvarez, llega a ser ministro de Instrucción Pública y Negocios Eclesiásticos. Que es donde da esta ley que se conoció con su nombre, Ley Juárez. La Ley Juárez buscaba acabar con fueros y privilegios, buscaba la igualdad jurídica entre los mexicanos y les quitaba a los tribunales eclesiástico y militar la facultad de ventilar derechos del orden común. Esto desagradó profundamente a la jerarquía eclesiástica. Cuando se promulga la Constitución de 1857, que es la primera constitución de la historia de México que no va a establecer la intolerancia religiosa. Desaparece el Estado confesional y surge un Estado laico. Inclusive se va a facultar al Estado para legislar en materia religiosa. Es por eso que, cuando el Partido Acción Nacional llegó a la presidencia de la República tiempo después, en el año 2000, el culto a la figura de Benito Juárez se relegó, pues las ideas del benemérito eran contrarias a las del nuevo partido en el gobierno, vinculado con los sectores conservadores y católicos de la sociedad mexicana. Incluso Fox,
quien se asumía como agente de cambio, retiró el cuadro de Juárez que había permanecido por años en la residencia oficial de Los Pinos para romper con el discurso histórico del régimen del PRI y colocó en su lugar un retrato de Francisco I. Madero, a quien exaltó como el defensor de la democracia en México, tal como el presidente se quería ver a sí mismo y al PAN. Sin embargo, acató la decisión del Congreso de la Unión, que designó 2006 como el año del bicentenario del natalicio del Benemérito de las Américas, y declaró que honrar su memoria implicaba un compromiso con el respeto a la diversidad de opiniones. Pero mientras peroraba, su personal de seguridad impedía el acceso a maestros de la sección 22 del CENTE para presentar sus peticiones. En el sexenio de Fox, los libros de educación básica y secundaria daban información sobre la Guerra de Reforma, las leyes que Juárez impulsó y su tenaz lucha transformadora. Y aunque se le mostraba como un presidente que siempre se negó a negociar con el invasor y que se dedicó a consolidar el régimen liberal, se omitió por completo su origen indígena, su formación intelectual, sus ideales políticos concretos, las alianzas y conflictos dentro del bando liberal y las profundas dificultades personales y familiares que enfrentó. Al reducir su historia a una sucesión de eventos bélicos y cargos públicos, se construyó una figura que actuaba más por su investidura presidencial que por una convicción política de establecer un Estado de Derecho. Volviendo al siglo XIX, cuando Ignacio Comonfort ocupó el cargo de presidente en 1858, Benito Juárez asumió la presidencia de la Suprema Corte de Justicia. Los conservadores desconocieron la Constitución de 1857 y la Iglesia condenó y excomulgó a todo aquel que la jurara. Estalla la guerra civil y Comonfort primero intentó dar un golpe de Estado, mandó apresar a Juárez como presidente de la Corte y a Isidoro Olvera, que era el presidente del Congreso, pero después los sublevados rebasaron a Comonfort y entonces Comonfort libera a Juárez y sale del país. La Constitución de 1857 daba al presidente de la Suprema Corte la función de reemplazar al jefe del Ejecutivo Federal en su ausencia temporal o absoluta. Es así que Benito Juárez llega a la presidencia de México en plena guerra civil de reforma. Casi 150 años después, en 2006, y tras unas controvertidas elecciones, Felipe Calderón iba a recurrir a la figura de Juárez para tratar de darle legitimidad a su gobierno. En 2 conmemoraciones del natalicio del Benemérito, Calderón se equiparó con él, a pesar de tener una ideología contraria, en su batalla a favor de la seguridad y en favor de la ley. Y en la de 2012 dijo que Juárez, como ministro de la Suprema Corte, fue inflexible ante quienes, violando la ley, robaban, asesinaban o secuestraban a los mexicanos de entonces. Quizá invitaba de ese modo a los ministros del máximo tribunal a no liberar a la presunta secuestradora francesa Florence Cassés, caso que se volvió símbolo de la supuesta lucha de su gobierno contra el secuestro. En los libros de texto de Calderón se enfatizó el papel de Juárez en la creación de las leyes de reforma y en su defensa de la soberanía mexicana, pero nuevamente se ponían en primer plano los acontecimientos por encima del personaje, que tuvo que trasladar su gobierno con una presidencia itinerante. En un periplo impresionante porque se tiene que ir a Guanajuato, Guadalajara, donde estuvieron a punto de ejecutarlo, y pues da toda la vuelta por Panamá, llega a Cuba, Nueva Orleans, hasta que se establece en Veracruz. Y durante esta guerra de 3 años, el primer año fueron puras victorias de los conservadores, que eran los que tenían al ejército profesional. En el segundo hay un equilibrio de fuerzas, ya los civiles en armas empiezan a tener victorias y es entonces cuando se van a dar las leyes de reforma. Con la Constitución de 57 se establece ya un Estado laico y él destaca que las leyes de reforma son las que van a consumar la obra. Las leyes de reforma eran diferentes a las anteriores porque eran más radicales.
Lo primero que se hace es la nacionalización de los bienes de la Iglesia, porque la Iglesia había patrocinado la guerra desde su inicio. También se establece el matrimonio y el registro civil, y la última de las leyes de reforma va a ser la libertad de cultos. También hubo varios decretos. Todo esto va a consolidar al Estado laico. Los conservadores monarquistas inconformes buscaron una alianza con Napoleón III, que aceptó intervenir y establecer una monarquía en México. Nuestro país estaba en quiebra y Juárez declaró una moratoria de 2 años para pagar a sus acreedores. Francia aprovechó la coyuntura y se organizó con los gobiernos de España e Inglaterra para invadir México. Pero Juárez suspendió la moratoria y logró que los españoles e ingleses se retiraran. Sin embargo, Francia inició su invasión. Era el país hegemónico de su tiempo. Había llevado a los ejércitos franceses a todos los continentes. Fue cuando consolidó el dominio de Francia en Argelia, llegó hasta Indochina, pero pensó que la página más gloriosa de su reinado sería el establecer un imperio subsidiario del suyo en México y ponerle un dique a Estados Unidos. Primero hubo una gran victoria encabezada por Ignacio Zaragoza, que detuvo 1 año el avance del ejército francés. Esta fue la batalla del 5 de mayo en las afueras de Puebla, en donde rechazó 3 veces al invicto ejército francés, y entonces regresó hasta Veracruz y se retrasó 1 año entre que llegaban más refuerzos para avanzar y apoderarse del país. Muerto Zaragoza, después vino la toma de Puebla, la de la Ciudad de México, y empezó pues esta itinerancia del gobierno constitucional, porque hay que insistir que era el gobierno constitucional de México, hacia el norte. Pues el presidente Juárez se tuvo que trasladar al norte. Su último punto fue Paso del Norte, hoy Ciudad Juárez, y organizó el sistema de guerra de guerrillas que había propuesto Melchor Ocampo para enfrentar a la invasión de Estados Unidos. Llega Maximiliano en 1864 y va a inclusive invitar a Juárez a gobernar juntos. Los conservadores monarquistas entregaron al país a Napoleón III sin darse cuenta que Napoleón III era un orgulloso descendiente de la Revolución Francesa, era liberal, y puso en el gobierno a otro liberal, que fue Maximiliano de Habsburgo, que se seguiría una política liberal. Es más, lo primero que hizo el comandante del ejército francés, Forey, cuando toma la Ciudad de México, lo primero que declara es que Napoleón III vería con buenos ojos que se estableciera en México la libertad de cultos, que era por lo que la Iglesia había condenado a la Constitución de 57, y además los franceses violaron todos los derechos violables de la población mexicana. Entonces, esta empezó a rechazar a los franceses, inclusive se hablaba de los franchutes, y a apoyar a las guerrillas de resistencia republicana.
Napoleón III creyó que esta iba a ser la página más gloriosa de su reinado, pero después de 5 años de ocupación tuvo que retirar su ejército. Al quedarse sin el apoyo de Francia, Maximiliano intentó organizar su ejército imperial, pero era tarde y la República triunfó. Triunfa la República y con esto, como el propio Juárez declaró, la segunda independencia de México y se logra la consolidación de su Estado nacional, republicano, federal y laico. El regreso del PRI a la presidencia en el año 2012 marcó también la vuelta del culto gubernamental a la figura de Benito Juárez, aunque no con la intensidad de los periodos anteriores. Al igual que Calderón, Peña Nieto aprovechó las conmemoraciones por el natalicio del benemérito para asumirse como un continuador de su lucha por la justicia, a fin de otorgar legitimidad a sus propias políticas públicas neoliberales. Pero aquella revitalización del culto a Juárez fue más bien simbólica. Peña Nieto hizo un uso político de la figura de Juárez, priorizando su personal agenda neoliberal. Benito Juárez gobernó México en el periodo más difícil de su historia, cuando el país se dividió en una guerra civil que continuó con la ocupación de un ejército extranjero. Pero con inteligencia y carácter, Juárez mantuvo el liderazgo en defensa de la independencia nacional. Por eso los colombianos y dominicanos reconocieron al gran estadista mexicano como benemérito de las Américas. Esta lucha que estaba dando el pueblo mexicano en contra de la intervención francesa iba a poner un alto al intervencionismo europeo que pretendía retomar el lugar de la antigua metrópoli de España y sacar todo el provecho que pudiera de las nuevas naciones americanas. Con sus ideas se va a conformar la doctrina Juárez en materia de política exterior, porque él va a defender la igualdad de los estados, va a proscribir el uso de la fuerza, va a demandar el derecho a la autodeterminación de los pueblos, a la no intervención como principio fundamental del derecho internacional. Y bueno, su célebre apotegma de que el pueblo y el gobierno respeten los derechos de todos, porque entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz, es sin duda un apotegma que debe guiar también nuestros esfuerzos por lograr esta utopía que es vivir en paz entre todas las naciones. A pesar de que se ha intentado dar un uso político a la figura de Benito Juárez, eso no ha hecho mella alguna a su memoria histórica, porque aquel abogado oaxaqueño estableció la mayor de todas las libertades, la de creencias y pensamiento.